tal? ¿Cómo están? La idea de esta sesión es conversar un poco sobre el régimen de los dividendos, ¿ok? Ya en anteriores sesiones hemos hablado sobre el principio de causalidad, hemos visto conceptos de renta bruta, renta neta, qué es renta de fuente peruana. Hoy día lo que quiero conversar rápidamente con ustedes es el régimen aplicable a los dividendos. Como sabemos, algunas ideas que todos manejamos. La tasa de retención sobre dividendos es 4.1%, ¿ok? Eso es un tema. Los dividendos se graban desde el año 2003. En el año 2000, a fines del año 2002 se incorpora la legislación que grava estos dividendos. Si alguno de ustedes se acuerdan, cuando se graban los dividendos por primera vez, se da una dinámica dual, es decir, se rebaja la tasa del impuesto a la renta corporativa de 30 a 27% y se establece un gravamen a los dividendos del 4.1%. El efecto, si uno saca las matemáticas, era que una empresa que generaba 100 de utilidades pagaba 27, y si luego repartía los 73 que le quedaban, el 4.1 era 3. ¿Correcto? Entonces, al final del día, cuando en el año 2007 se establece el gravamen a los dividendos, se dan dos cosas. Un gravamen de 4.1 sobre la distribución y un gravamen de 27% de impuesto a la renta corporativa. Esto duró solamente un año. Al año siguiente, la tasa vuelve a subir a 30%, y se mantuvo el 4.1. ¿Ok? ¿Cuándo se paga el 4.1? El 4.1 se paga únicamente, o se genera en todo caso, únicamente cuando una persona jurídica, y esto es muy importante, tenemos nosotros, esta es una persona jurídica domiciliada en el país, que tiene un accionista no domiciliado. Adicionalmente tiene como accionista a una persona natural domiciliada y a una persona jurídica domiciliada dentro del país. Imaginemos que cada uno de estos tiene una proporción en el capital. Este tiene 40%, este tiene 40% y esta persona jurídica tiene el restante 20%. Y esta empresa decide repartir en dividendos 100.000 soles. ¿Ok? ¿Dónde opera la retención? La retención del 4.1 que esta empresa debe llevar a cabo. La retención va a operar respecto al dinero que se ha entregado a este sujeto y el dinero que se ha entregado a este sujeto en condición de dividendos. Es decir, los dividendos que una persona jurídica domiciliada distribuye en favor de otra persona jurídica domiciliada no están sujetos al impuesto a la renta. La ley expresamente señala que esto, para esta empresa, será considerado un ingreso inafecto. ¿Cuándo pagará impuesto a la renta el dividendo? Cuando finalmente esta persona jurídica los envíe fuera del país, un accionista extranjero, o se los pague a una persona natural o una sucesión indivisa o una sociedad conyugal residente dentro del país. Entonces, la primera idea fundamental es los dividendos, que al día de hoy tienen un gravamen de 4.1 junto con un gravamen corporativo del 30%, solo van a ser pagados en cabeza de accionistas no domiciliados y en cabeza de personas naturales, sociedades conyugales o sucesiones indivisas domiciliadas en el país. Tratándose de contribuyentes no domiciliados, sea cual sea la condición de esos contribuyentes, se va a generar el 4.1. ¿Qué pasa? Simplemente antes de entrar un poco a analizar los supuestos que ha establecido la ley. ¿Qué sucede si nosotros tenemos, vamos a borrar esto un segundo, imaginemos ahora que tenemos una persona jurídica no domiciliada y el accionista es una persona jurídica que está domiciliada en los Estados Unidos y esta es una empresa que está domiciliada en Perú? Esta es la dueña de esta empresa de acá. Y esta decide pagarle dividendos por $100.000. Pregunta, cuando esta reconoce el ingreso de estos $100.000, para ella, esto es una renta de fuente extranjera. ¿Por qué? Porque la condición determinante para establecer la renta o la fuente de la renta, cuando hablamos del pago de dividendos, que ya lo hemos comentado, es dónde está ubicada la sociedad que paga el dividendo. Entonces, solo será renta de fuente peruana cuando la sociedad que paga el dividendo
sea una sociedad peruana. Si la sociedad que paga el dividendo es una sociedad extranjera, quien percibe el dividendo, si es un peruano, estará generando renta de fuente extranjera. Si es una persona jurídica, la sumará a su renta neta empresarial. Si es una persona natural, la sumará a sus rentas del trabajo para determinar cuál es la tasa que le corresponderá pagar. ¿Ok? Pero entonces, este tema es un tema importante, es un tema sobre el cual hay que detenernos y es un tema que hay que tomar bastante en cuenta. Los dividendos que percibimos del exterior están grabados y están grabados con una tasa de 30% para las personas jurídicas y con una tasa de 15, 21, 30 para las personas naturales. Habiendo hecho este breve resumen, de alguna manera centrarnos un poco en el tema, ahora quiero conversar con ustedes sobre algunas de las disposiciones que expresamente ha recogido el artículo 24A. El artículo, como vemos, lo primero que dice, y es bastante evidente, es lo siguiente. Y vamos a leerlo. El artículo 24A dice lo siguiente. Para los efectos del impuesto, se entiende por dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades lo siguiente. Y la primera definición es la definición evidente. Las utilidades que las personas jurídicas distribuyan entre sus socios, asociados, titulares o personas que las integren, según sea el caso, en efectivo o en especie, salvo mediante títulos de propia emisión representativos del capital. Entonces, acá lo que nos está diciendo la ley es simplemente reconociendo lo obvio. Si nosotros hacemos una empresa y esta empresa tiene utilidades y decide distribuir esas utilidades, se va a gatillar este 4.1 en la medida que el beneficiario sea un sujeto no domiciliado o una persona natural, sociedad indivisa o, sociedad conyugal o sucesión indivisa domiciliada en el país. Salvo, como bien dice la norma, mediante títulos de propia emisión representativos del capital. Cuando la empresa emite acciones, eso no va a ser considerado como una distribución de dividendos. Entonces, si yo capitalizo una deuda o yo hago un aporte y se me emiten acciones, eso no va a ser considerado, o se capitaliza parte del capital y se me emiten nuevas acciones, se capitaliza con alguna cuenta del patrimonio y se me emiten nuevas acciones, eso no va a generar el gravamen que se escatille, el gravamen del 4.1. Entonces, eso era lo evidente. Pero, obviamente, si la ley se quedaba solo en eso, había muchas formas en las cuales un contribuyente podía efectivamente retirar las utilidades de una empresa sin que se genere el 4.1%. Y a continuación la ley hace un enunciado bastante exhaustivo, aunque también bastante restrictivo, sobre cuándo, en qué otros supuestos se considera que se ha pagado un dividendo y por lo tanto se genera este 4.1. Entonces, imaginemos el siguiente supuesto. Tenemos una empresa y esta empresa tiene un balance, tiene un activo, pasivo, y dentro de su cuenta de patrimonio, esta empresa tiene, imaginemos por un segundo, utilidades y tiene una reserva. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ley? La ley, en el primer inciso, lo que nos ha referido es, si tú distribuyes las utilidades, se paga 4.1%. ¿Ok? ¿Cuál era una forma muy fácil de sacarle la vuelta a esto? Mira, hagamos lo siguiente. Esas utilidades las convertimos en capital. No se preocupen, la K ha sido a propósito. Voy a poner solo K de capital, lo terminé de escribir, no es un error. Entonces lo conviertes en capital y al día siguiente reduces el capital. De esa manera, el accionista lo que se está llevando en verdad es la utilidad de la empresa. Entonces, esto hubiese sido una maniobra elusiva. ¿Por qué? Porque estoy evitando caer dentro del supuesto que la norma establece. ¿Cuál es el supuesto que la norma establece? El supuesto que la norma establece es gravar la distribución de utilidades. No estoy distribuyendo una utilidad. Lo que he hecho es la utilidad de la empresa, la he convertido en capital, que le corresponde a todos los accionistas, y acto seguido, ese capital he decidido reducirlo y entregarlo a prorrata. Evidentemente estoy consiguiendo el mismo fin. La utilidad terminó en manos del accionista y no pagué el 4.1%. Entonces, y esta es una norma, esta que vamos a leer a continuación, que es el inciso C del artículo 24A,
es una norma que ha sido recientemente modificada y les voy a explicar por qué ha sido recientemente modificada. Imaginemos el siguiente supuesto, ¿ok? Esta es una norma que tuvo algún tipo de complicación en el momento en el cual fue aprobada. Imaginemos el patrimonio de una empresa, ¿ok? Dentro de las cuentas patrimoniales que pueden existir, este artículo 24C alude a 5 cuentas. Ahora lo vamos a leer, solo quiero mencionar y anotar estas cuentas. Entonces, dentro del patrimonio nosotros tenemos el capital, que es lo que los socios han puesto para que la empresa se constituya, que es el capital social. Y otras cuentas patrimoniales, este artículo alude a 5 cuentas, que las vamos a mencionar. Y vamos a ver que hay otras cuentas distintas a estas. Así, por ejemplo, la ley alude a utilidades, que son los resultados del ejercicio. También la ley alude a excedentes de revaluación. Excedentes de revaluación, todas estas son cuentas del patrimonio. Primas, primas de capital. Reservas de libre disposición. Una cuenta que se llama ajuste por reexpresión. Esa sería la última cuenta a la que expresamente alude este artículo. Entonces, por reexpresión. Entonces, dentro de la cuenta patrimonio tenemos la cuenta capital, utilidades, que son los resultados positivos que se han obtenido en el ejercicio. Hay otra cuenta a la cual la ley no alude expresamente y les genera una duda, porque podemos tener utilidades y también utilidades o resultados, ¿verdad? Pero también tenemos, para los contadores que saben de estos temas, los resultados de años anteriores no se llaman resultados, no se llaman utilidades, se llaman resultados acumulados. Entonces, tenemos otra cuenta. También tenemos, por ejemplo, la reserva legal. Las empresas, en la medida que van generando utilidades, están obligadas a detraer 10% de la utilidad hasta que la cuenta de reserva legal sea 20% del capital. Entonces, es otra cuenta que estás obligado a constituir. Entonces, ¿por qué es importante mencionar estas cuentas? Este artículo 24A, inciso C, alude a esto. Habla de los resultados acumulados, el excedente de revaluación, las primas, reservas de libre disposición y ajuste por reexpresión. Vamos a comentar rápidamente qué consiste cada una de estas. La utilidad, como ya lo hemos visto, es el resultado positivo obtenido en el ejercicio. El excedente de revaluación, y esto es muy importante, el excedente de revaluación es aquella cuenta que se genera cuando una empresa decide revaluar un activo. Es decir, imaginemos por un segundo que yo tengo en mi activo tengo un inmueble. Y este inmueble yo lo tengo en libros en 10 millones de soles. ¿Ok? Y producto de una tasación, yo digo, oye, este inmueble no vale 10 millones. ¿Por qué? Porque los terrenos han subido. Y el inmueble también ha subido. Entonces hoy día vale 20 millones. En la medida que mi activo se va a incrementar de 10 a 20 millones, esos 10 millones adicionales se tienen que alocar en el lado del debe del balance. Eso se incorpora acá, como un excedente de revaluación. Ese mayor valor que se refleja en el activo, el correlato en la cuenta de patrimonio va acá, excedente de revaluación. Una nota, un tema contable bastante importante. Producto de la adopción de IFRS de las NIF, muchas empresas llevan sus activos a valores razonables. Esa llevar activos a valor razonable no se considera una revaluación, por lo tanto, no va, la contracuenta no es excedente de revaluación, es resultados acumulados, que es un tema de presentación contable, pero es un tema importante. Primas. ¿Qué son las primas? Las primas son cuando alguien paga más que el valor nominal de la acción por hacerse de la acción. En ese caso, se genera una prima de capital que se incorpora en la cuenta en el patrimonio y que beneficia a todos los accionistas. Luego tenemos las reservas de libre disposición, que son simplemente aquellas reservas que
se establecen dentro de la empresa para beneficio de todos o para asumir futuros resultados negativos. Y también tenemos el ajuste por expresión. Esto es lo que existía cuando había una necesidad de hacer ajustes por inflación. Ya no hay esa necesidad, no obstante, hay algunas empresas que por convenios de estabilidad quizás aún están obligadas a hacer ajustes por expresión. Entonces, yo sé que aún no hemos leído el artículo, ahorita lo leemos, pero quiero que se den cuenta, estos son los 5 términos a los que alude la norma. La ley no nos habla, en este inciso, ni de resultados acumulados, ni de reserva legal. Entonces, miren lo que nos dice esta ley. ¿Ok? Y la voy a leer como está redactada al día de hoy y les voy a contar qué es lo que la ley decía antes. Entonces, miren, teniendo un poco en cuenta la idea que les comenté de qué fácil hubiese sido sacarle la vuelta a la norma y capitalizar una cuenta de patrimonio y después reducir el capital. Y no pagabas el 4.1. Entonces, la ley nos dice lo siguiente. Para los efectos del impuesto se entiende por dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades, y dice lo siguiente. La reducción de capital hasta por el importe de las utilidades, excedente de revaluación, ajuste por expresión, primas y o reserva de libre disposición. Ok, entonces, pero a ver, ¿qué nos está diciendo la norma? La norma nos está diciendo, si tú reduces capital hasta por el importe de cualquiera de estas cuentas, de estas 5 cuentas, vamos a considerar que eso es un dividendo. Pero ¿qué más nos dice la ley? La ley nos dice que hubieran sido capitalizadas con anterioridad. Entonces, ¿qué es lo que la ley te está diciendo? A ver, señores, si lo que usted ha hecho es su cuenta de utilidades, excedente, prima, reserva de disposición o ajuste, usted la ha convertido en capital y después usted reduce el capital, yo voy a considerar que hasta por el importe que usted capitalizó, en verdad lo que está haciendo es llevarse un dividendo. ¿Ok? Esa es la primera conclusión a la que llega la ley. Y miren qué es lo que nos dice el segundo inciso, el segundo numeral. Te dice, reducción de capital hasta por el importe de las utilidades, excedente de revaluación, ajuste, primas y o reservas de libre disposición que existan al momento de adoptar el acuerdo de reducción de capital. En este caso, lo que la ley hace es, ya no le interesa que haya habido esta doble etapa de que primero hayas capitalizado y después hayas reducido capital. No, acá lo que te están diciendo es, oye, si tú reduces capital y el día que decides reducir capital tienes utilidades, excedente, prima, reserva, ajustes, yo voy a considerar que lo que tú estás haciendo es llevarte estas cuentas. ¿Por qué? Porque claro, lo que tú puedes hacer es, oye, tengo de capital el día de hoy que yo voy a hacer mi distribución, imaginemos que tengo el siguiente escenario. Tengo 10 millones de capital y en el año generé utilidades por 8 millones. ¿Qué es lo que yo debería hacer si quiero distribuir dividendos? Distribuir los 8 millones, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo podría hacer para sacarle la vuelta a la norma como estaba redactada? Reduzco el capital en 8 millones, no pago nada y luego capitalizo 8 millones de utilidad, con lo cual mi capital vuelve a ser 10 millones, ya no tengo utilidad y nunca pagué el 4.1. ¿Qué es lo que nos decía la ley antes? Previamente, hasta la modificación que se ha incorporado el 1 de enero de este año, que ahorita les termino de cerrar un poquito el círculo y explicarles de dónde viene, lo que la ley te decía era, está grabada la reducción de capital siempre y cuando previamente a esa reducción de capital hubiese habido una capitalización de cualquiera de estas cuentas. Utilidades, excedente, primas, reservas o ajuste. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Ustedes entenderán que una empresa que estaba en esta situación, ¿qué es lo que podía hacer para no caer en el aspecto de la norma? Como les comentaba, reduzco mi capital en 8 millones, se lo reporto a mis accionistas, nadie paga nada y al día siguiente capitalizo los 8 millones de utilidades. La primera operación que hacías no pagaba impuestos. Evidentemente, cualquier posterior reducción de capital sí debe estar grabada, porque ya habías capitalizado una cuenta de utilidades. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que esto permitía? Permitía que la primera operación salga libre de impuestos. Entonces, es en ese ámbito que la ley se cambia. Por eso es que la ley hoy día te dice, a ver señores,
Si ustedes capitalizan estas cuentas, las convierten en patrimonio y reducen capital, los voy a grabar. Porque ustedes en verdad lo que han hecho es enmascarar estas cuentas, que son de libre disposición, las han convertido en capital y luego se lo han llevado. Pero también los voy a grabar si es que el día que ustedes deciden reducir su capital, ustedes tienen cualquiera de estas cuentas. ¿Qué es lo importante acá? Acá lo fundamental es, la ley no te va a grabar dos veces. Ahorita vamos a leer el texto para que se den cuenta. La ley no te graba dos veces. Lo único que quiere es evitar que se difiera el pago. Entonces, en este segundo caso, ¿no? Imaginemos que yo reduzco capital. ¿Ok? Imaginemos este caso, con la ley como está vigente hoy en día. Si yo reduzco capital hasta en 8 millones, yo voy a pagar el 4.1 en la medida que mis accionistas son personas naturales domiciliadas, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces reduzco mi capital en 8 millones, como a la fecha de adopción del acuerdo hay 8 millones de utilidades, voy a pagar 4.1 sobre la reducción de ese capital en 8 millones. ¿Qué pasa si el día de mañana, después de haber reducido mi capital, efectivamente distribuyo estas utilidades? Porque la distribución de utilidades también está grabada. En ese caso ya no te lo graban, porque ya te lo grabaron con ocasión de la reducción de capital. Entonces, la ley no pretende grabarte dos veces, de ninguna manera. La ley lo único que pretende es grabarte y evitar que se difiere el pago del impuesto. Entonces, con esto un poquito en mente, vamos a leer hoy día cómo está el artículo. Vamos a leer todo el artículo y te dice lo siguiente. Se entiende por dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades la reducción de capital hasta por el importe de las utilidades, excedente de revaluación, ajuste por reexpresión, primas y o reservas de libre disposición que hubieran sido capitalizadas con anterioridad o existan al momento de adoptar el acuerdo de reducción de capital. Entonces esas son las dos posibilidades. Y miren lo que nos dice a continuación la ley, lo que les comentaba para evitar un doble gravamen. Si después de la reducción de capital, dichas utilidades, excedente de revaluación, ajuste por reexpresión, primas y o reservas de libre disposición fueran efectivamente distribuidas, tal distribución no será considerada como un dividendo, como es evidente, porque si no te estarían grabando dos veces. O si después de la reducción de capital, dichas utilidades, excedente, ajuste por expresión, primas y o reservas de libre disposición fueran capitalizadas, la posterior reducción que corresponde al importe de la referida capitalización no será considerada como dividendo u otra forma de distribución de utilidades. La ley lo único que está haciendo acá es ¿qué cosa? No te están grabando dos veces, solo te están grabando una vez, pero están evitando de alguna manera que la primera reducción de capital te la lleves sin pagar impuestos. Eso es el paso adelante que ha dado esta norma. Esta es una de las normas consideradas como antielusivas dentro del desarrollo que ha tenido nuestra ley a propósito de los cambios que se incorporaron en julio y agosto del año 2012. ¿Ok? Entonces, este es un tema bastante interesante, pero surge la duda. Oye, ¿y qué pasa si yo capitalizo la reserva legal? Que no es una reserva de libre disposición. Entonces yo capitalizo la reserva legal y reduzco el capital hasta por el monto de la reserva legal. ¿Pago 4.1? La respuesta es clara, no lo pagas. ¿Por qué? Porque la ley solo ha mencionado estas cuentas. No ha mencionado nunca la reserva legal. ¿Tendrás la obligación de restituir mañana la reserva legal? Sí, tendrás esa obligación, pero no pagarás el 4.1 porque no es una distribución de dividendos. Más complicado es, oye, ¿y los resultados acumulados? Porque la norma te habla de utilidades. Y las utilidades contablemente son las utilidades corrientes del periodo. Las utilidades de ejercicios anteriores se denominan contablemente resultados acumulados. Esa es una lectura mucho más agresiva de la norma. Si somos literales, la capitalización de un resultado acumulado y posterior reducción de capital hasta por ese importe no debería generar un 4.1. Si somos rigurosos leyendo la ley. Asimismo, si yo decido distribuir utilidades, reducir capital y en ese momento tengo resultados acumulados, tampoco debería pagar 4.1, porque no es una de las partidas que está expresamente señaladas dentro de la ley. Me parece que ese ya es un tema un poco más agresivo en la lectura. Me parece que el tema de la reserva legal no admite discusión, porque la ley solo habla de reservas de libre disposición. La reserva legal no es una reserva de libre disposición. Finalmente, ¿qué pasa si la empresa tiene una cuenta
por pagar, tiene un pasivo. Y capitaliza este pasivo y luego reduce el capital hasta por el importe capitalizado. Bueno, en este caso tampoco habrá evidentemente ningún dividendo de por medio. Y una cuestión muy importante, la ley te dice, ¿qué pasa si has hecho muchas capitalizaciones y luego reduces tu capital? Vas a tomar en cuenta para ver qué estás reduciendo la primera capitalización que tú hiciste. Entonces, imaginemos por un segundo una empresa que hace la siguiente dinámica. Tiene una cuenta por pagar, le debe a alguien y en vez de pagarle le dice, oye, ¿qué te parece si en vez de pagarte capitalizamos esta cuenta? Entonces te conviertes en accionista. Dice, ok, estoy de acuerdo. Entonces capitalizas la cuenta por cobrar por 1 millón de soles. El día 1. El día 2 esta misma empresa decide capitalizar su reserva legal por 500.000 soles. Y el día 3, la empresa que no tiene utilidades, solo tenía utilidades, imaginemos, ¿ok? Decide capitalizar sus utilidades por $500.000 más. Esta empresa de la cual estamos hablando no tiene ni excedentes de revaluación, ni primas, ni reservas de libre disposición, ni ajustes. Después de haber hecho estas 3 capitalizaciones, esta fue la tercera, decide reducir su capital en 1 millón de soles. La pregunta es, ¿paga 4.1 o no? La respuesta es no, no paga. ¿Por qué? Porque se toman en cuenta las primeras capitalizaciones que se han hecho. ¿Cuál fue la primera capitalización que esta empresa hizo? La capitalización de una cuenta por cobrar, que no le genera la obligación de pagar 4.1. Es decir, cuando la ley te dice que tomas en cuenta las capitalizaciones desde la más antigua a la última, no se refiere solo a las capitalizaciones de aquellos conceptos susceptibles de generarte un 4.1, sino a todas las capitalizaciones que se puedan hacer de manera general. ¿Ok? Este artículo que acabamos de revisar es el inciso C de este artículo 24A. Me parece que es bastante interesante y nos permite darnos un panorama bastante claro de qué es lo que busca la ley. Es un cambio bastante interesante el que se ha hecho en la legislación. Me parece que es un cambio positivo. ¿Ok? Si nosotros teníamos esta discusión allá por el año 2004, era bastante más interesante. ¿Por qué? Y era un tema, se los voy a comentar como anécdota. La ley te hablaba de lo siguiente, no la tengo aquí, pero más o menos lo que yo recuerdo era lo siguiente. La ley te decía, estaba grabado, recuerden, solo cuando tú capitalizabas y después reducías capital. Ese era el supuesto que se grababa. Y la norma te hablaba de los siguientes conceptos, ¿no? Reducción de capital hasta por el importe de utilidades, excedente de revaluación, ajustes, primas y o reservas de libre disposición que hubieran sido capitalizadas con anterioridad. Año 2004. ¿Cuál es el problema acá? El problema es que el término al que aludía la ley era, miren, ¿eh? Capitalizadas, femenino. Miren cómo era. Entonces, tú tenías 5 conceptos. Utilidades, que es un término negativo. Excedente de revaluación, que es un término masculino. Primas de capital, término femenino. Reservas, femenino. Ajuste, masculino, ¿verdad? Entonces, en ese entonces, la regla de la academia era, basta que en un grupo exista un elemento masculino para que todos los elementos deban ser denominados como masculinos. ¿A qué llevaba mucha gente a interpretar esto? Era, espérate, y tuvo que salir una disposición transitoria en la ley, inclusive para precisarlo, era lo único que tiene que haber sido capitalizado previamente eran las reservas de libre disposición. Porque si hubiese referido a los 5 conceptos, no debió decir capitalizadas, debió decir capitalizados previamente. Esa discusión que parece tan tonta llevó a que se incorpore dentro de la ley una precisión a manera de disposición transitoria que alude expresamente a eso. Y no solo a eso, también alude a, y esto es muy importante, solo se graban las capitalizaciones hechas a partir del 1 de enero del 2003. Cualquier capitalización previa no es parte de este análisis y no es parte de esta legislación. Ya al día de hoy han pasado un poco más de 10 años. ¿Ok? Entonces, ese era un artículo del cual quería conversar. Lamentablemente no nos da tiempo en una dinámica como esta de revisar todos, pero sí me gustaría detenerme un segundo con ustedes en el inciso F. ¿Ok? Entonces, el inciso F
Voy a borrar esto. Entonces, eso fue el inciso C, y ahora vayamos a ver el inciso F. El inciso F de la ley nos dice lo siguiente, nuevamente, dentro de lo que es la definición de utilidades. Todo crédito, hasta el límite de las utilidades y reservas de libre disposición que las personas jurídicas que no sean bancos, en verdad te dice que no sean empresas de operaciones múltiples o empresas de arrendamiento financiero, otorguen en favor de sus socios, asociados, titulares o personas que las integren según sea el caso, en efectivo o en especie, con carácter general o particular, cualquiera sea la forma dada a la operación y siempre que no exista obligación para devolver. Entonces, miren, acá ¿qué es lo que nos está diciendo la ley? La ley te está diciendo, a ver, señores, vamos a tomar una fotografía. La fotografía es cuáles son las utilidades que tiene la empresa y cuáles son las reservas de libre disposición. Y vamos a ver si la empresa, tomando en cuenta las cuentas, los montos que tienen estas cuentas, le decide dar créditos a sus accionistas, ¿ok? Y en esas operaciones de crédito en la cual te presto dinero al accionista, se establezca lo siguiente. No existe obligación para devolver. Entonces, el primer supuesto es que te presto plata y no existe obligación de devolver. ¿Cuál es el segundo supuesto? Perdón. El plazo otorgado por su evolución exceda de 12 meses. ¿Ok? Segundo supuesto. Y el tercer supuesto es que el plazo no exceda de 12 meses, pero que dadas las continuas renovaciones que se hagan, el dinero finalmente se devuelva en un plazo que supere los 12 meses. Entonces te dice lo siguiente. Cualquiera sea la forma dada la operación y siempre que no exista obligación para devolver o existiendo el plazo otorgado para su devolución excede 12 meses o la devolución o pago no se produzca dentro de dicho plazo o, no obstante los términos acordados, la renovación sucesiva o la repetición de operaciones similares permite inferir la existencia de una operación única, cuya duración total exceda de tal plazo. Dice, no es de aplicación la presunción contenida en el párrafo anterior de las operaciones de crédito en favor de trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la ley acá? Aquí la ley lo que te dice es, a ver, señores, vamos a ver si ustedes tienen, y dense cuenta que acá solo nos habla de utilidades y reservas de libre disposición, no te habla de primas, de excedente de revaluación, no. Es una norma un poco más acotada que la que vimos en el inciso C. Acá tenemos, si tú le vas a prestar plata a un accionista y el día que tú le prestas tienes utilidades o reservas de libre disposición, la ley está presumiendo, si no existe obligación de que te devuelva, que tú el dinero se lo estás dando para que se lo lleve. Y eso se graba como una utilidad. O si es que existe plazo, el plazo es superior a los 12 meses, también se entiende que en ese caso hay una utilidad que está siendo distribuida, sujeta por lo tanto al 4.1. O si es que el plazo es menor a 12 meses, si efectivamente no te devuelven dentro de los 12 meses, o si el plazo es de 9 meses, pero tú vas renovando esa operación antes de su vencimiento, pateándola por 9 meses adicionales, también se considerará en ese caso que se está haciendo una distribución encubierta de utilidades. ¿Por qué? Porque no te estoy dando una utilidad, pero te estoy dando un préstamo y en ese momento hay utilidades. ¿Ok? Entonces, evidentemente en este caso, lo que se va a tomar en cuenta es, imaginemos por un segundo, que la empresa tiene utilidades por 100 millones. Y a un accionista, recuerden que esto solo va a ser aplicado en la medida que los accionistas sean sujetos no domiciliados o una persona natural domiciliada. Esto no aplicaría si el accionista es una persona jurídica domiciliada, porque ellos no están gravados por dividendos. Entonces imaginemos que un accionista tiene el 50% y la empresa decide a esta persona, ¿ok?, darle un préstamo. Pongamos un monto un poco más mundano, para que no pensemos, 1 millón de soles de utilidades. Y el accionista que tiene el 50%.
y la empresa le da un préstamo y no existe obligación para devolver, ¿ok? Y el momento que le doy el préstamo, esta es la situación, y le digo, toma, devuélvemelo cuando tú quieras. ¿Y cuánto es lo que le estoy pagando? ¿Cuánto es lo que le estoy prestando? 600.000 soles. Entonces, como uno se da cuenta, esta persona en su condición de accionista del 50% solo sería titular de la mitad de estas utilidades, ¿verdad? Entonces, en el momento que él recibe 600.000 soles, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque 500.000 van a ser dividendos, o tratados como dividendos, y los otros 100.000 van a ser tratados como un préstamo, sujeto a intereses. ¿Por qué? Porque no tienes que tomar en cuenta la utilidad total de la empresa, sino que lo que tienes que tomar en cuenta es la utilidad de la empresa o las reservas de libre disposición de la empresa, pero que le corresponden proporcionalmente al socio que está recibiendo el préstamo. ¿Ok? Entonces, acá un tema importante también es, si no existe obligación para devolver, el día que yo te doy el préstamo, se considera gatillado esto de acá. Si no hay, o si la obligación de devolver supera los 12 meses, el día que yo te entregue el dinero, se considerará que se gatilla este 4.1, ese es el caso. Pero ¿qué pasa si yo te digo, me pagas a los 6 meses? Oye, tú accionista que tienes 25%, a los 6 meses me pagas. Pasan 6 meses y te digo, ok, te doy 6 meses más. Perfecto. Y pasan esos 6 meses y te doy 9 meses más. Evidentemente, cuando tú suscribiste el contrato de crédito, el plazo era por 6 meses. Tú no ibas a anticipar en ese momento que el plazo se iba a renovar. Cuando el plazo se renueva, en ese caso, ¿cuándo es que se gatilla el 4.1? ¿Cuándo es que este préstamo se convierte en dividendo? Cuando las sucesivas renovaciones hacen que dentro del año esta persona no cumpla con pagar. ¿Ok? Entonces, en ese caso nosotros tendríamos un dividendo, pero no en el momento en el cual yo te di el crédito, sino en el momento en el cual la persona no cumplió con el pago de manera oportuna. Acá hay un tema importante, que es un tema que cruza todo el régimen de dividendos, que es ¿cuándo nace la obligación de retener? La obligación de retener nace cuando se adopte el acuerdo de distribución o se pague el dividendo. Lo que suceda primero, ¿ok? Esa es la norma específica de la ley. Esa norma solo aplica para los sujetos domiciliados. Es decir, tratándose de sujetos no domiciliados, la regla que se va a aplicar es al no domiciliado se le retiene cuando el dividendo se le paga, no cuando se toma el acuerdo de distribución. Entonces, tenemos una regla distinta para sujetos domiciliados que para sujetos no domiciliados. ¿Ok? Y un último tema que me gustaría comentar, hay 2 temitas pequeños. Otro tema que me gustaría comentar es, hay ciertos sujetos, por ejemplo, un fideicomiso. Imaginemos que nosotros tenemos como accionista una empresa un fideicomiso. Cuando la empresa pague el dividendo en favor del fideicomiso, en la medida que el fideicomiso no es una persona jurídica, ¿ok? La duda que surge es, ¿se paga el 4.1 o no se paga el 4.1? La ley ya expuso que en ese caso no se retiene el 4.1 y el fideicomiso cuando recibe los dividendos, él va a retener cuando a su vez él se encargue de hacer el pago de estos dividendos que dejan de ser dividendos y pasan a ser utilidades que provienen de dividendos en favor de sus accionistas. Entonces, hay algunos supuestos en los cuales la facultad o la obligación de retener de la persona jurídica sale de la persona jurídica y llega a manos de estos sujetos o estas entidades sin personería jurídica real. Llámese fideicomisos, fondos de inversión, fondos mutuos, ahí se ha cambiado un poquito el régimen. ¿Ok? Entonces, esto. Y el último tema que me gustaría comentar con ustedes es el inciso G del artículo 24A. El inciso G dice lo siguiente, que también se considerará como un dividendo toda suma o entrega en especie que resulte de renta gravable de la tercera categoría, en tanto signifique una disposición indirecta de dicha renta no susceptible de posterior control tributario. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Acá lo que la ley te está diciendo, de manera bastante sencilla, es, a ver, señores, si yo no sé dónde se fue el dinero de la empresa, lo que yo voy a presumir es que ese dinero fue a parar a mano del accionista. Y ahí yo te voy a cobrar un 4.1. Pero no se lo voy a cobrar al accionista como se lo cobra en estos casos, no.
se lo voy a cobrar a la empresa que generó esta disposición indirecta. Un caso que uno ve constantemente cuando hace revisiones es, por ejemplo, las propinas. Imaginemos que vas a un restaurante, tienes la tarjeta corporativa, has ido con un cliente, un claro gasto de representación, pagas con tu tarjeta corporativa de la empresa y te traen la factura y luego tú firmas por la propina, ¿correcto? O sea, tú imaginemos que sale una cuenta de 250 soles y dejas una propina de 30 soles en la tarjeta. ¿Por qué? Porque te traen el voucher, tú pones 30 en el voucher y firmas. La factura que a ti te va a dar el restaurante va a ser únicamente por 250, ¿verdad? No va a incluir los 30. Entonces, a la medida que no incluye los 30, ¿qué es lo que se ha visto en muchísimas fiscalizaciones de la administración? La administración ha pretendido cuestionar esos 30 y decir, señores, eso es una disposición indirecta no susceptible de posterior control tributario. Entonces, ¿a qué estamos llevando? ¿A qué estamos llegando? Estamos llegando a una posición un poco abusiva, considero yo, en la cual la administración pretende que todo gasto no deducible suponga una disposición indirecta de renta. Y no es así. En ese caso es evidente, que es muy fácil de cotejar, que todo eso aparece en los vouchers, que todo eso se pagó como parte de la tarjeta. Ese dinero no fue a parar al accionista, ese dinero fue a parar al mozo que te sirvió ese día y que le dejaste una propina. Entonces, no todo, y es un tema que hemos visto en algunas fiscalizaciones, todos los gastos que se reparan, se establece luego, oye, 4.1 adicional. No es esa la lógica. La lógica del 4.1 adicional es, señores, yo presumo que como yo no sé dónde fue a parar este dinero, tendré por lo tanto que aplicarte el 4.1 como un gravamen adicional. ¿Ok? Eso es un poquito lo que quería conversar con ustedes sobre este tema de dividendos. Espero que les haya parecido interesante. Muchísimas gracias.